Lectura de tarot para Aries. Tirada de 3 cartas para pasado, presente, futuro. En el pasado tienes a la carta de 2 de oros. Eso significa que sentiste el 2 de oros, conocido como cambio. Representa el equilibrio dinámico y la adaptación continua en el plano material. Es la carta del flujo constante de energía, donde los opuestos se encuentran en movimiento armonioso, manteniendo la estabilidad a través del cambio bajo la influencia de Júpiter en Capricornio. Esta carta sugiere que, aunque las circunstancias externas puedan parecer inestables o cambiantes, existe la capacidad de gestionar las fluctuaciones con flexibilidad y destreza. En su representación visual, el 2 de oros suele mostrar 2 discos entre las. En el presente tienes a la carta de los enamorados. Eso significa que estás sintiendo los amantes, o los hermanos, representados por la letra hebrea Zain, que significa espada, y asociados al signo de Géminis. Exploran la dualidad inherente a la existencia y el equilibrio entre opuestos. La carta simboliza la unión de los contrarios, masculino y femenino, luz y oscuridad, vida y muerte, revelando el proceso alquímico por el cual los elementos divergentes se fusionan para formar un todo superior. En el fondo, un arco de espadas señala el conflicto inherente a la creación. Mientras que la boda real ocurre bajo su sombra, la carta integra símbolos complejos, desde la leyenda de Eva y la serpiente hasta la historia de Caín y Abel, destacando la tensión constante entre el bien y el mal, el deseo y la razón. Caín, con el martillo de Thor, representa tanto el sacrificio necesario como el caos primordial que subyace en la creación. Su madre, Eva, y la figura de Lilith sugieren la conexión profunda entre el instinto y la razón, mientras que la serpiente enroscada señala el despertar del conocimiento prohibido. La flecha descendente que atraviesa el corazón del niño Abel resalta el dolor del sacrificio, como parte inevitable del proceso evolutivo del alma. Este simbolismo sugiere que el desarrollo espiritual no es posible sin confrontar los propios demonios y trascender el conflicto interno. En una tirada de tarot, los amantes pueden indicar decisiones importantes, dilemas éticos o la necesidad de elegir entre caminos divergentes. En su aspecto positivo, la carta sugiere armonía, amor profundo, integración y resolución de conflictos. Sin embargo, en su lado negativo, advierte sobre desunión, tentación, engaños o elecciones equivocadas. Esta carta invita al consultante a encontrar el equilibrio entre la pasión y la lógica, el deseo y la moral, aceptando la dualidad como parte integral del crecimiento personal. En el futuro tienes a la carta de aprendiz de copas. Eso significa que sentirás la princesa de copas, como la manifestación final del elemento agua. Encarna la creatividad, la sensibilidad y el nacimiento de nuevas ideas emocionales y espirituales. Representa el aspecto más receptivo y terrenal del agua, donde las emociones y los sueños se materializan en formas tangibles y creativas. En su representación visual, la princesa suele aparecer sosteniendo una copa que contiene un pez o algún símbolo de fertilidad, lo que sugiere el surgimiento de nuevas posibilidades, intuiciones y conexiones emocionales. Su entorno está lleno de elementos acuáticos,
reflejando el poder del subconsciente y su capacidad para nutrir y dar vida a lo nuevo. Es el símbolo de la creatividad espontánea y la pureza de los sentimientos no corrompidos, actuando como un canal a través del cual los deseos y emociones se transforman en arte, relaciones o experiencias emocionales significativas. En una tirada de tarot, la princesa de copas sugiere el inicio de una fase emocional o creativa, como el descubrimiento de un nuevo amor, la llegada de noticias relacionadas con el corazón o el desarrollo de un proyecto artístico inspirado. Puede representar a una persona joven, soñadora y sensible. Alguien con gran intuición y la capacidad de ver más allá de la superficie. Esta carta también indica mensajes emocionales o espirituales, la apertura a nuevas experiencias sentimentales y la posibilidad de sanar heridas emocionales a través del amor y la compasión. Si aparece en una posición negativa o invertida, puede advertir sobre la inmadurez emocional, la falta de dirección o el peligro de dejarse llevar por fantasías sin base real en su esencia. La princesa de copas nos recuerda la importancia de confiar en la imaginación y el poder del corazón, pero también de anclar estas visiones en la realidad para permitir su manifestación efectiva. Es una invitación a explorar la creatividad, a ser receptivos a los mensajes internos y a dejar que la intuición guíe el proceso de crecimiento emocional y espiritual. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Tauro. Tirada de 3 cartas para Tauro. Presente. Futuro. En el pasado tienes a la carta de 2 de oros. Eso significa que experimentaste, sentiste el 2 de oros, conocido como cambio. Representa el equilibrio dinámico y la adaptación continua en el plano material. Es la carta del flujo constante de energía, donde los opuestos se encuentran en movimiento armonioso, manteniendo la estabilidad a través del cambio bajo la influencia de Júpiter en Capricornio. Esta carta sugiere que, aunque las circunstancias externas puedan parecer inestables o cambiantes, existe la capacidad de gestionar las fluctuaciones con flexibilidad y destreza. En su representación visual, el 2 de oros suele mostrar 2 discos entrelazados en forma de lemniscata, el símbolo del infinito, indicando que el cambio es cíclico y eterno, y que todo movimiento en el plano material está conectado con el equilibrio universal. Los discos pueden estar rodeados por olas o movimientos ondulantes, resaltando la idea de que el éxito radica en la capacidad de fluir con las situaciones y no resistirse a los cambios inevitables. En una tirada de tarot, el 2 de oros sugiere la necesidad de equilibrar diferentes aspectos de la vida, como las finanzas, el trabajo y las responsabilidades personales. Indica que, aunque puede haber fluctuaciones o desafíos, el consultante tiene la habilidad de manejar múltiples tareas o situaciones con gracia y adaptabilidad. También puede señalar la llegada de cambios inesperados que, si se gestionan adecuadamente, pueden conducir a nuevas oportunidades en el ámbito financiero. Esta carta puede sugerir la necesidad de ser cauteloso con los gastos y de gestionar los recursos sabiamente para evitar desequilibrios. Si aparece en una posición negativa o invertida, puede advertir sobre el agotamiento, la sobrecarga o la falta de enfoque, lo que podría derivar en una pérdida de control en su esencia más profunda.
El 2 de oros nos recuerda que la vida está en constante movimiento y que la verdadera estabilidad no proviene de resistir los cambios, sino de aprender a fluir con ellos, aprovechando cada transición como una oportunidad de crecimiento. En el presente tienes a la carta de la fuerza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo la carta de la lujuria, también conocida como fuerza en otras barajas, está representada por la letra hebrea Tet, que significa serpiente, y se asocia al signo de Leo. Regido por el sol, esta carta encarna la energía primal, el deseo y el poder del instinto canalizado hacia la creación y la trascendencia espiritual. Su figura central muestra a una mujer, conocida como la mujer escarlata, cabalgando sobre una bestia de 7 cabezas, las cuales representan los 7 pecados capitales que ahora están dominados y transformados en fuerzas creativas. La mujer sostiene en alto el santo grial, que está lleno de la sangre de los santos, un símbolo del sacrificio y la energía vital absorbida para alimentar la creación y la iluminación. La carta representa el estado extático en el cual el poder del deseo y el placer no se reprimen, sino que se utilizan para alcanzar la realización espiritual. Es el acto de rendirse a las fuerzas naturales del universo, permitiendo que éstas se expresen de manera creativa y poderosa. En el fondo de la carta, las 10 esferas de luz aluden a los Sepirot, indicando que esta energía se conecta directamente con la estructura del árbol de la vida. La lujuria no es simplemente un deseo físico, sino el principio de la unión divina, donde el placer y el sacrificio se entrelazan. La carta también se relaciona con la sucesión de los eones, específicamente el eón de Horus, donde la energía de la voluntad y el deseo se manifiestan sin restricciones. La imagen de la bestia es un símbolo de poder crudo, pero bajo el control absoluto de la mujer, quien ha alcanzado la maestría sobre sus pasiones. Este dominio no implica represión, sino integración y utilización de la energía sexual como un medio para el logro de la gran obra. En una tirada de tarot, esta carta sugiere fuerza interna, pasión y la capacidad de canalizar el deseo hacia el logro de metas elevadas. En su aspecto positivo, denota poder, coraje y el dominio sobre los propios instintos. Sin embargo, en su lado negativo, puede advertir sobre excesos, descontrol o la falta de dirección al manejar los deseos. Esta carta invita al consultante a abrazar su poder interior, confiar en su fuerza y permitir que su pasión lo guíe hacia la transformación y el éxito. En el futuro tienes a la carta de 6 de oros. Eso significa que experimentarás, sentirás el 6 de oros, conocido como generosidad o caridad, simboliza el equilibrio entre dar y recibir, la distribución justa de los recursos y la armonía creada a través de la generosidad y el apoyo mutuo. Esta carta está asociada con la influencia de la luna en Tauro y la esfera de Tiperet en el árbol de la vida, lo que sugiere que la acción de dar debe estar motivada por un sentido de equidad y bienestar compartido. En su representación visual, el 6 de oros muestra una figura que ofrece monedas a 2 mendigos o personas necesitadas, mientras que el entorno muestra un equilibrio entre la acción del que da y el que recibe. La figura central tiene una balanza, lo que resalta la importancia de la justicia y la proporcionalidad en el acto de compartir. El 6 de oros
También simboliza la gratitud que surge al recibir generosamente, sin sentimientos de inferioridad, y la importancia de las transacciones emocionales y materiales que enriquecen a ambas partes. En una tirada de tarot, el 6 de oros sugiere que el consultante está en una etapa de abundancia y prosperidad, donde tanto dar como recibir será un acto importante. Puede indicar que es un buen momento para compartir lo que se tiene, ya sea en términos financieros, tiempo o energía, con los demás, y que esto traerá recompensas tanto materiales como espirituales. También puede señalar la llegada de ayuda externa o un favor que puede ser recibido de manera generosa. Esta carta destaca la armonía que surge cuando existe un flujo equilibrado de recursos, ya sea de amor, dinero o apoyo, y sugiere que el consultante puede estar experimentando o será testigo de un acto de caridad o generosidad que beneficiará a todos los involucrados. Si aparece en una posición negativa o invertida, puede advertir sobre la tendencia a la manipulación o el desequilibrio, como dar sin poder o recibir sin gratitud, lo que puede crear dinámicas tóxicas o poco saludables en su núcleo. El 6 de oros nos recuerda que la generosidad debe estar alineada con el amor y el respeto mutuo, y que las relaciones basadas en la reciprocidad y la equidad son las más duraderas y satisfactorias. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Géminis. Tirada de 3 cartas para pasado, presente, futuro. En el pasado tienes a la carta del juicio. Eso significa que experimentaste, sentiste el juicio, también conocido como el león en el tarot de Tot. Está representado por la letra hebrea Sin, que significa diente, y está atribuido al elemento fuego y al espíritu. Esta carta marca el inicio de un nuevo eón, específicamente el eón de Horus, que simboliza la transición del antiguo sistema de valores y creencias, representado por Osiris, hacia un tiempo de libertad y renovación espiritual. La imagen central de la carta es una adaptación de la estela de la revelación, donde aparece el cuerpo de Nuit, la diosa del cielo estrellado. Rodeando la parte superior de la carta, Nuit es la personificación de la posibilidad ilimitada, mientras que Adit, representado por una esfera de fuego, representa la energía eterna y omnipresente. De la unión de estas deidades nace el niño Eru-Ra, una manifestación dual del dios Horus. Su forma activa es Ra-Or-Khuit, mientras que su aspecto pasivo o introvertido es Or-Pakraat, ambos vinculados al sol y a la renovación constante de la vida. El simbolismo del fuego, relacionado con la letra Sin, también remite a la destrucción del viejo mundo y al nacimiento del nuevo. La trompeta del ángel, presente en la iconografía tradicional, se convierte aquí en el anuncio del nuevo orden universal. Este fuego no es destructivo en un sentido negativo, sino purificador, quemando las impurezas y preparando el terreno para una transformación completa. La conexión con el libro de la ley es clave en esta carta, ya que todo el simbolismo y la doctrina del nuevo eón se derivan de sus enseñanzas. En una tirada de tarot, el juicio indica un despertar espiritual, una llamada al cambio y una decisión definitiva respecto al pasado. Representa el renacimiento, la redención y la renovación en su aspecto positivo. Anuncia un nuevo comienzo, éxito tras el esfuerzo y una resolución final de problemas antiguos. En su aspecto negativo,
puede advertir sobre la resistencia al cambio, el estancamiento o el juicio erróneo. Esta carta insta al consultante a aceptar el fin de una etapa, confiar en el proceso de transformación y avanzar hacia una nueva vida con plena conciencia y determinación. En el presente tienes a la carta de 4 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 4 de oros, conocido como poder, representa la estabilidad material, la seguridad financiera y el control sobre los recursos. Pero también advierte sobre la rigidez y el apego excesivo a lo material influenciada por el Sol en Capricornio y asociada a la esfera de Chesed en el árbol de la vida. Esta carta simboliza la consolidación del éxito material a través del trabajo constante y el establecimiento de bases sólidas. En su representación visual, suele mostrarse una figura que sostiene o protege sus monedas o posesiones, indicando tanto el logro de seguridad económica como el temor a perder lo obtenido. Las 4 monedas o discos están dispuestas de manera estable, reflejando una estructura firme y organizada, pero también limitada, ya que el exceso de control puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento futuro. El 4 de oros resalta la necesidad de equilibrio entre disfrutar de los logros y permitir la circulación de la energía material. En una tirada de tarot, el 4 de oros sugiere éxito financiero, acumulación de riquezas y estabilidad en los asuntos materiales. Puede representar logros importantes en el ámbito económico, como la adquisición de propiedades, la obtención de ahorros o el control eficaz de los recursos. Sin embargo, también advierte sobre el riesgo de ser demasiado posesivo o avaro, lo que puede llevar a la estagnación o a la incapacidad de aprovechar nuevas oportunidades. En el contexto laboral, esta carta puede señalar una posición estable, pero también la necesidad de salir de la zona de confort para seguir avanzando. Si aparece en una posición desfavorable o invertida, puede sugerir miedo a la pérdida, bloqueos financieros o un enfoque excesivamente rígido que impide el progreso. En su esencia más profunda, el 4 de oros nos recuerda que la verdadera seguridad no radica en aferrarse a lo que se tiene, sino en encontrar un equilibrio entre la protección de los recursos y la disposición a dejarlos fluir, permitiendo que el crecimiento continúe. En el futuro tienes a la carta de 5 de copas. Eso significa que experimentarás, sentirás el 5 de copas, denominado decepción. Es una carta que representa la tristeza profunda y el desmoronamiento emocional, pero también la posibilidad de aprendizaje a través del dolor. Esta carta está influenciada por Marte en Escorpio, lo que le otorga una energía intensa y destructiva, y está conectada con Gebura, la esfera de juicio en el árbol de la vida. En su representación visual, las copas están dispuestas en un pentagrama invertido, símbolo de la caída del espíritu y el predominio de la materia. Los lotos que alguna vez alimentaban el flujo emocional han sido arrancados violentamente, y el agua ya no fluye, lo que refleja la sequía emocional. La desilusión y la pérdida es un momento en el que los sueños o expectativas han sido derrumbados, dejando un vacío que parece difícil de llenar. Sin embargo, esta carta no solo habla de la desesperanza, también insinúa que hay lecciones escondidas en la adversidad. En una tirada de tarot, el 5 de copas puede indicar el duelo por una pérdida, ya sea en el amor, en amistades o en proyectos emocionales importantes. Puede sugerir rupturas,
traiciones o expectativas no cumplidas. No obstante, también muestra la posibilidad de superar la tristeza si se es capaz de enfocarse en lo que aún queda en pie. A menudo, en el simbolismo tradicional, se representa a dos copas aún de pie, lo que señala que no todo. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Cáncer. Tirada de 3 cartas para Cáncer. Pasado, presente, futuro. En el pasado tienes a la carta de Aprendiz de Copas. Eso significa que experimentaste, sentiste la Princesa de Copas, como la manifestación final del elemento agua, encarna la creatividad, la sensibilidad y el nacimiento de nuevas ideas emocionales y espirituales. Representa el aspecto más receptivo y terrenal del agua, donde las emociones y los sueños se materializan en formas tangibles y creativas en su representación visual. La princesa suele aparecer sosteniendo una copa que contiene un pez o algún símbolo de fertilidad, lo que sugiere el surgimiento de nuevas posibilidades, intuiciones y conexiones emocionales. Su entorno está lleno de elementos acuáticos, reflejando el poder del subconsciente y su capacidad para nutrir y dar vida a lo nuevo. Es el símbolo de la creatividad espontánea y la pureza de los sentimientos no corrompidos, actuando como un canal a través del cual los deseos y emociones se transforman en arte, relaciones o experiencias emocionales significativas. En una tirada de tarot, la princesa de copas sugiere el inicio de una fase emocional o creativa, como el descubrimiento de un nuevo amor, la llegada de noticias relacionadas con el corazón o el desarrollo de un proyecto artístico inspirado. Puede representar a una persona joven, soñadora y sensible, alguien con gran intuición y la capacidad de ver más allá de la superficie. Esta carta también indica mensajes emocionales o espirituales, la apertura a nuevas experiencias sentimentales y la posibilidad de sanar heridas emocionales a través del amor y la compasión. Si aparece en una posición negativa o invertida, puede advertir sobre la inmadurez emocional, la falta de dirección o el peligro de dejarse llevar por fantasías sin base real. En su esencia, la princesa de copas nos recuerda la importancia de confiar en la imaginación y el poder del corazón, pero también de anclar estas visiones en la realidad para permitir su manifestación efectiva. Es una invitación a explorar la creatividad, a ser receptivos a los mensajes internos y a dejar que la intuición guíe el proceso de crecimiento emocional y espiritual. En el presente tienes a la carta de 5 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 5 de copas, denominado decepción. Es una carta que representa la tristeza profunda y el desmoronamiento emocional, pero también la posibilidad de aprendizaje a través del dolor. Esta carta está influenciada por Marte en Escorpio, lo que le otorga una energía intensa y destructiva, y está conectada con Gebura, la esfera de juicio en el árbol de la vida. En su representación visual, las copas están dispuestas en un pentagrama invertido, símbolo de la caída del espíritu y el predominio de la materia. Los lotos que alguna vez alimentaban el flujo emocional han sido arrancados violentamente, y el agua ya no fluye, lo que refleja la sequía emocional. La desilusión y la pérdida es un momento en el que los sueños o expectativas han sido derrumbados, dejando un vacío que parece difícil de llenar. Sin embargo, esta carta no solo habla de la desesperanza,
también insinúa que hay lecciones escondidas en la adversidad. En una tirada de tarot, el 5 de copas puede indicar el duelo por una pérdida, ya sea en el amor, en amistades o en proyectos emocionales importantes. Puede sugerir rupturas, traiciones o expectativas no cumplidas. No obstante, también muestra la posibilidad de superar la tristeza si se es capaz de enfocarse en lo que aún queda en pie. A menudo, en el simbolismo tradicional, se representa a 2 copas aún de pie, lo que señala que no todo está perdido y que, tras el dolor, hay oportunidades para el renacimiento emocional. Esta carta sugiere la necesidad de procesar el dolor, aceptar lo que ha terminado y mirar hacia adelante con la esperanza de una nueva oportunidad. La clave está en no quedarse atrapado en la melancolía, sino en encontrar la fuerza para avanzar, permitiendo que las cicatrices se conviertan en sabiduría. En el futuro tienes a la carta de aprendiz de bastos. Eso significa que experimentarás, sentirás. La princesa de bastos representa la energía del fuego de la tierra, manifestada en su forma más joven, creativa y potencialmente transformadora. Es la chispa que inicia nuevos proyectos y el fuego latente que se prepara para convertirse en algo más grande. La imagen muestra una figura joven y vibrante rodeada de símbolos de renovación y crecimiento, indicando su papel como mensajera de inspiración y cambio. En una tirada de tarot, esta carta puede representar el inicio de una aventura emocionante, el surgimiento de ideas creativas o el deseo de explorar nuevas posibilidades. También sugiere la necesidad de actuar con entusiasmo y espontaneidad, pero con la precaución de no subestimar los desafíos. La princesa de bastos es el símbolo de la evolución creativa y el poder de la renovación constante. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Leo. Tirada de 3 cartas para Leo. Pasado, presente, futuro. En el pasado tienes a la carta de 8 de bastos. Eso significa que experimentaste, sentiste el 8 de bastos, conocido como rapidez. Simboliza el movimiento acelerado, la acción inmediata y el avance sin obstáculos hacia el objetivo. Relacionada con Od. Esta carta representa un flujo ininterrumpido de energía donde los esfuerzos previamente dirigidos comienzan a mostrar resultados rápidos. La imagen de bastos volando por el aire ilustra la inercia del éxito, donde todo avanza a gran velocidad y sin interferencias. En una tirada de tarot, el 8 de bastos indica viajes, comunicaciones efectivas y desarrollo rápido de situaciones. Puede señalar un periodo en el que las oportunidades se presentan en sucesión, requiriendo respuestas rápidas. También puede sugerir la resolución de problemas pendientes, el progreso en proyectos o la llegada de noticias importantes que desencadenan cambios. En el presente tienes a la carta de 4 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. El 4 de copas, conocido como lujo, representa una etapa emocional donde el placer ha llegado a su punto de saturación, y la energía emocional, en lugar de fluir libremente, se encuentra estancada o inactiva, influenciada
por la luna en Cáncer y la esfera de Chesser en el árbol de la vida. Esta carta habla de un estado en el que la satisfacción inicial ha empezado a desvanecerse debido a la estabilidad excesiva y la falta de estímulos nuevos en su representación visual. Las 4 copas, dispuestas de forma estable pero estática, flotan sobre un mar ondulante, reflejando el potencial emocional que no se está aprovechando plenamente. Un loto dividido, en lugar de derramar su esencia abundantemente, muestra una disminución en el flujo, indicando un colapso gradual de la inspiración y el deseo. Este simbolismo ilustra la falta de gratitud o la incapacidad de apreciar lo que se tiene, llevando al aburrimiento, la apatía y el tedio emocional. En una tirada de tarot, el 4 de copas sugiere momentos en los que el consultante puede sentirse insatisfecho o desconectado, incluso cuando las circunstancias externas parecen favorables. Puede señalar una falta de motivación o interés en la vida amorosa, las relaciones o los proyectos creativos. Esta carta es una advertencia para salir del estado de letargo, valorar lo que se tiene y buscar nuevos estímulos antes de que la inercia emocional se convierta en un obstáculo. También puede indicar una necesidad de introspección y de reconectar con el propósito interno para recuperar la pasión y el entusiasmo. Cuando se interpreta positivamente, puede ser una invitación a reflexionar y encontrar el equilibrio entre el disfrute y la responsabilidad emocional, transformando la apatía en gratitud activa y redescubriendo el placer en los pequeños detalles de la vida. En el futuro tienes a la carta de Rey de Copas. Eso significa que sentirás el Caballero de Copas, representante de la parte ardiente del elemento agua. Es una figura que encarna la energía emocional dinámica, la búsqueda apasionada de ideales, y la capacidad de sumergirse profundamente en el mundo de los sentimientos, asociado con el movimiento constante y la transformación emocional. Este caballero combina la creatividad del agua con la energía activa del fuego, creando un impulso que puede ser tanto inspirador como inestable. En su representación visual, el caballero cabalga sobre un corcel que avanza con gracia, portando una copa dorada que simboliza su búsqueda incesante del amor, la belleza y los placeres espirituales o materiales. Este arcano destaca por su sensibilidad artística, su imaginación fértil y su fuerte deseo de vivir intensamente las experiencias emocionales. Sin embargo, también conlleva el riesgo de ser llevado por impulsos emocionales fluctuantes o de dejarse atrapar por fantasías o deseos insatisfechos. En una tirada de tarot, el Caballero de Copas sugiere la llegada de una propuesta emocional significativa, como el inicio de un romance, una oferta creativa o un proyecto apasionante. Representa una persona soñadora y carismática, alguien con gran magnetismo emocional, que puede influir profundamente en los demás, pero también alguien que puede ser voluble o difícil de prever. Este caballero simboliza la necesidad de actuar siguiendo la intuición y los sentimientos, pero con la advertencia de mantener cierto equilibrio para no ser arrastrado por emociones pasajeras. También puede indicar el desarrollo de habilidades artísticas o espirituales, así como un viaje emocional que llevará al consultante a nuevas experiencias transformadoras. En su forma más esencial, esta carta es un recordatorio de que el movimiento emocional, cuando es guiado por la intuición y el propósito,
puede llevar a la plenitud y a la realización de los deseos más profundos. No obstante, su presencia también señala la necesidad de evitar el escapismo o el exceso de idealización, y de actuar con sabiduría para no perderse en el flujo constante del agua emocional. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Virgo. Tirada de 3 cartas para Virgo. Pasado, presente, futuro. En el pasado tienes a la carta de 10 de oros. Eso significa que experimentaste, sentiste el 10 de oros, conocido como riqueza o bienestar generacional. Simboliza la culminación de la abundancia material y el legado duradero que se construye a lo largo del tiempo. Esta carta está influenciada por Mercurio en Virgo, lo que sugiere que el éxito material y la prosperidad alcanzada no solo son fruto de un esfuerzo individual, sino también de la planificación a largo plazo, la sabiduría heredada y la cooperación familiar o comunitaria en su representación visual. El 10 de oros muestra una familia rodeada de riquezas y bienes materiales. En un entorno de estabilidad y seguridad, los símbolos de la riqueza están conectados con el árbol de la vida, destacando que la abundancia alcanzada está enraizada en principios sólidos y bien establecidos. Además, la carta resalta la importancia del legado, mostrando que los logros materiales no solo se disfrutan en el presente, sino que se transmiten a las futuras generaciones. En una tirada de tarot, el 10 de oros sugiere la culminación del éxito material, la seguridad financiera y el logro de un equilibrio en la vida familiar o social. Puede indicar la obtención de una gran riqueza, la creación de un legado duradero o el establecimiento de una base sólida para el futuro. Esta carta también puede sugerir que el consultante está disfrutando de los frutos del trabajo de generaciones anteriores o está construyendo algo duradero que beneficiará a su familia o comunidad en el futuro. Además, el 10 de oros señala la importancia de la estabilidad y el orden, no solo en lo material, sino también en lo emocional y social. En el contexto negativo, puede advertir sobre el riesgo de volverse demasiado enfocado en la riqueza material y perder de vista lo que es verdaderamente importante, como las relaciones o la conexión espiritual en su núcleo. El 10 de oros nos recuerda que el éxito y la riqueza son más valiosos cuando se comparten con los demás y se utilizan para crear una base sólida que perdure, no solo para el disfrute personal, sino como un regalo para las generaciones futuras. En el presente tienes a la carta del diablo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el diablo, simbolizado por la letra hebrea Yin, que significa ojo, y relacionado con el signo zodiacal de Capricornio. Representa la energía creativa en su forma más cruda y material. Esta carta ha sido históricamente malinterpretada, especialmente en la tradición cristiana, donde se la relacionó erróneamente con fuerzas malignas en el árbol de la vida. El diablo conecta Tiperet, el centro de la conciencia humana, con las esferas del pensamiento y el gozo simétrico a la muerte. Este acto está profundamente ligado al proceso de manifestación de la forma y la estructura a partir de la idea. La figura central de esta carta, representada como Pangenitor, el que todo lo engendra, simboliza la fuerza vital desenfrenada que impregna la creación. La cabra del Himalaya,
con un ojo en la frente, representa la percepción interna y la conexión con el inconsciente. Detrás de esta imagen se oculta el árbol de la vida en un contexto de formas complejas y fantásticas que aluden a la locura divina de la primavera, anticipada por la meditación invernal. Capricornio, en su posición en el cenit del zodíaco, es el más exaltado de los signos, regido por Saturno, el cual le confiere introspección y longevidad. Marte, exaltado en este signo, muestra su lado más constructivo y material, revelando la fuerza primordial del fuego creativo. La carta también hace referencia a Baphomet, símbolo alquímico y místico que representa la unión de lo masculino y lo femenino, del bien y el mal, y de los elementos espirituales y materiales. El bastón del jefe adepto, coronado por una esfera alada y las serpientes gemelas de Horus y Osiris, indica la energía creadora en su forma activa. En una tirada de tarot, el diablo puede indicar poder, pasión y deseo en su máxima expresión. Cuando está bien dignificado, sugiere creatividad, éxito material y la capacidad de superar los miedos internos. Sin embargo, en su aspecto negativo, advierte sobre la esclavitud a los deseos, adicciones, obsesiones y el abuso del poder. La carta invita al consultante a examinar sus deseos más profundos, entendiendo que, si se canalizan adecuadamente, pueden ser una fuente de energía creativa, pero si se descontrolan, pueden conducir a la autodestrucción. En el futuro tienes a la carta de 10 de espadas. Eso significa que experimentarás, sentirás. El 10 de espadas representa el colapso final, un cierre doloroso, pero necesario, para dar paso a nuevas oportunidades. Simboliza la destrucción total de expectativas, planes o relaciones, pero también el punto en el que ya no puede empeorar más y solo queda el renacimiento. Asociada al Sol en Géminis, esta carta combina el fin abrupto con la claridad que sigue a la destrucción. En una tirada, sugiere traiciones, crisis o fracasos que parecen definitivos. No obstante, también señala que esta conclusión, aunque dura, libera al consultante de cargas insostenibles. El consejo es aceptar la realidad, dejar atrás el pasado y prepararse para el cambio inevitable que trae consigo la renovación. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Libra. Tirada de 3 cartas para Libra. Pasado, presente, futuro. En el pasado tienes a la carta de 9 de copas. Eso significa que experimentaste, sentiste el 9 de copas, conocido como felicidad o éxito material. Representa la culminación de los deseos emocionales y la satisfacción completa que surge cuando se alcanzan metas importantes en el ámbito personal o sentimental. Esta carta, regida por Júpiter en Piscis y situada en la esfera de Yesod del árbol de la vida, es un símbolo de plenitud, gratificación y abundancia emocional. En su representación visual, las 9 copas están dispuestas ordenadamente y rebosantes, irradiando una energía de armonía y satisfacción. La presencia de Júpiter amplifica la prosperidad, la alegría y la buena fortuna, indicando que todo está en el lugar correcto para experimentar dicha y bienestar. Sin embargo, su mensaje va más allá de la mera celebración,
ya que también sugiere el equilibrio entre el deseo material y el crecimiento espiritual, recordando que el verdadero éxito emocional implica tanto el disfrute externo como la paz interna. En una tirada de tarot, el 9 de copas es conocido como la carta del deseo cumplido, lo que indica que los esfuerzos y sueños del consultante están a punto de materializarse o ya lo han hecho. Puede representar logros en el amor, en proyectos personales o en cualquier área que haya requerido dedicación y perseverancia. Este arcano sugiere momentos de gratificación personal, celebraciones y el disfrute de los frutos del trabajo. También indica momentos de buena suerte y prosperidad, donde todo fluye en armonía con el universo. No obstante, su presencia también lleva una advertencia: disfrutar del éxito sin caer en la complacencia o en el exceso, ya que el abuso del placer puede llevar a la insatisfacción futura en su forma más esencial. El 9 de copas nos recuerda agradecer lo que se ha conseguido, sabiendo que la verdadera felicidad no solo está en lo externo, sino en el equilibrio interno que permite disfrutar plenamente de la vida. En el presente tienes a la carta de 5 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 5 de copas, denominado decepción. Es una carta que representa la tristeza profunda y el desmoronamiento emocional, pero también la posibilidad de aprendizaje a través del dolor. Esta carta está influenciada por Marte en Escorpio, lo que le otorga una energía intensa y destructiva, y está conectada con Gebura, la esfera de juicio en el árbol de la vida. En su representación visual, las copas están dispuestas en un pentagrama invertido, símbolo de la caída del espíritu y el predominio de la materia. Los lotos que alguna vez alimentaban el flujo emocional han sido arrancados violentamente, y el agua ya no fluye, lo que refleja la sequía emocional. La desilusión y la pérdida es un momento en el que los sueños o expectativas han sido derrumbados, dejando un vacío que parece difícil de llenar. Sin embargo, esta carta no solo habla de la desesperanza, también insinúa que hay lecciones escondidas en la adversidad. En una tirada de tarot, el 5 de copas puede indicar el duelo por una pérdida, ya sea en el amor, en amistades o en proyectos emocionales importantes. Puede sugerir rupturas, traiciones o expectativas no cumplidas. No obstante, también muestra la posibilidad de superar la tristeza si se es capaz de enfocarse en lo que aún queda en pie. A menudo, en el simbolismo tradicional, se representa a 2 copas aún de pie, lo que señala que no todo está perdido y que, tras el dolor, hay oportunidades para el renacimiento emocional. Esta carta sugiere la necesidad de procesar el dolor, aceptar lo que ha terminado y mirar hacia adelante con la esperanza de una nueva oportunidad. La clave está en no quedarse atrapado en la melancolía, sino en encontrar la fuerza para avanzar, permitiendo que las cicatrices se conviertan en sabiduría. En el futuro tienes a la carta de 8 de bastos. Eso significa que experimentarás, sentirás el 8 de bastos, conocido como rapidez. Simboliza el movimiento acelerado, la acción inmediata y el avance sin obstáculos hacia el objetivo. Relacionada con Od. Esta carta representa un flujo ininterrumpido de energía donde los esfuerzos previamente dirigidos comienzan a mostrar resultados rápidos. La imagen de bastos volando por el aire ilustra la inercia del éxito, donde todo avanza a gran velocidad y sin interferencias. En una tirada de tarot, el 8 de bastos indica viajes,
comunicaciones efectivas y desarrollo rápido de situaciones puede señalar un periodo en el que las oportunidades se presentan en sucesión, requiriendo respuestas rápidas. También puede sugerir la resolución de problemas pendientes, el progreso en proyectos o la llegada de noticias importantes que desencadenan cambios. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Escorpio. Tirada de 3 cartas para Escorpio. Presente. Futuro. En el pasado tienes a la carta de Caballero de Copas. Eso significa que experimentaste, sentiste el Príncipe de Copas simboliza la parte aérea del elemento agua, lo que representa la interacción entre el intelecto y las emociones, creando una energía dinámica, pero a menudo volátil. Este arcano encarna la fuerza del agua en movimiento, capaz de adaptarse y transformarse rápidamente, pero también de generar turbulencias emocionales en su representación visual. El príncipe aparece montado en un carro tirado por un águila o una criatura alada, que representa el poder de la imaginación y la inspiración que puede elevar al alma a nuevas alturas. En su mano sostiene una copa o cáliz, que actúa como receptáculo de su energía emocional, creativa. Sin embargo, su naturaleza aérea hace que su energía emocional sea fluctuante, a veces impulsada por el deseo de búsqueda y conquista, y otras veces atrapada en la indecisión y el conflicto interno. Este príncipe es tanto el artista romántico como el soñador, alguien que busca constantemente nuevas experiencias emocionales, pero que puede carecer de estabilidad. En una tirada de tarot, el príncipe de copas sugiere la llegada de mensajes emocionales, propuestas románticas o el inicio de un proyecto creativo. Puede representar a una persona encantadora, carismática y soñadora, pero también propensa a la inconstancia y a ser arrastrada por sus sentimientos. Es el símbolo del idealismo y del deseo de buscar el amor y la belleza, pero con la advertencia de no dejarse llevar por fantasías o expectativas poco realistas. Esta carta puede señalar la necesidad de actuar con pasión, pero sin perder el enfoque ni dejarse llevar por emociones pasajeras. También puede indicar la exploración de aspectos creativos o artísticos, así como la posibilidad de crecimiento espiritual a través del autoconocimiento. En su forma negativa, el príncipe de copas puede reflejar engaños emocionales, manipulación o dificultades para comprometerse debido a su naturaleza voluble. En su esencia más profunda, esta carta nos recuerda que el equilibrio entre la razón y la emoción es clave para alcanzar el éxito emocional y creativo sin perder el rumbo. En el presente tienes a la carta de Aprendiz de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. La princesa de bastos representa la energía del fuego de la tierra, manifestada en su forma más joven, creativa y potencialmente transformadora. Es la chispa que inicia nuevos proyectos y el fuego latente que se prepara para convertirse en algo más grande. La imagen muestra una figura joven y vibrante rodeada de símbolos de renovación y crecimiento, indicando su papel como mensajera de inspiración y cambio. En una tirada de tarot, esta carta puede representar el inicio de una aventura emocionante, el surgimiento de ideas creativas o el deseo de explorar nuevas posibilidades. También sugiere la necesidad de actuar con entusiasmo y espontaneidad,
pero con la precaución de no subestimar los desafíos. La princesa de bastos es el símbolo de la evolución creativa y el poder de la renovación constante. En el futuro tienes a la carta de la templanza. Eso significa que experimentarás, sentirás la carta del arte, atribuida a la letra hebrea Samek, que significa puntal, y asociada al signo zodiacal de Sagitario. Representa la alquimia interna y la síntesis de los opuestos, es el complemento y la realización del A to B, los amantes, mostrando el proceso de integración llevado a su culminación. Sagitario, como arquero, simboliza el enfoque, la dirección y la transformación mediante la voluntad. El simbolismo alquímico es central en esta carta. El león rojo y el águila blanca, que antes eran opuestos, se han fusionado, intercambiando sus colores y energías. El león, anteriormente símbolo del fuego y la pasión, se ha tornado blanco, representando pureza, mientras que el águila, símbolo del espíritu, ahora es roja, mostrando que ha sido impregnada con vitalidad. Esta transformación ilustra la gran obra alquímica, en la cual la materia prima es rectificada y elevada hacia su estado más puro. La figura central andrógina de la carta encarna la unión de las energías masculina y femenina, demostrando que la dualidad ha sido trascendida. Esta figura mezcla los líquidos de dos cálices, uno blanco y otro rojo, representando la combinación del azufre y el mercurio alquímicos. El proceso alquímico simbolizado en esta carta también está relacionado con la flecha de Sagitario, que penetra el arco iris, uniendo los planos espiritual y material en una armonía perfecta. La palabra Keset, que significa arco iris, conecta los senderos del árbol de la vida entre Yesod, la luna, y Tiferet, el sol, destacando el proceso de iluminación. En una tirada de tarot, el arte sugiere equilibrio, transformación y la fusión de elementos opuestos para alcanzar una meta superior. Cuando aparece en su aspecto positivo, denota armonía, integración, creatividad y éxito a través de la cooperación. Sin embargo, si está mal dignificada, puede señalar desequilibrio, confusión o la falta de dirección. La carta invita al consultante a integrar las diversas partes de su ser y a trabajar en la transformación interna para lograr la plenitud y el logro de la gran obra. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Sagitario. Tirada de 3 cartas para Sagitario. Presente. Futuro. En el pasado tienes a la carta de Caballero de Oros. Eso significa que experimentaste, sentiste. El Príncipe de Espadas representa la parte más racional del aire, la mente lógica y estructurada que busca patrones y teorías. Esta carta está asociada con Capricornio y Acuario, y su figura es la de un hombre en armadura, montando un carro que parece dirigido por niños alados que saltan sin rumbo fijo. Esto simboliza la mente que, aunque poderosa y capaz de moverse con rapidez, a menudo carece de propósito o dirección clara. En una tirada, el Príncipe de Espadas sugiere un enfoque intelectual, donde las ideas y los conceptos se desenvuelven rápidamente, pero sin una dirección precisa. Puede representar a alguien que es muy inteligente y creativo pero carece de una estrategia concreta. Esta carta también señala la tendencia a racionalizar en exceso y perder de vista la aplicación práctica de las ideas. Si se invierte, podría indicar una mente dispersa,
incapaz de concretar proyectos o de tomar decisiones consistentes. En el presente tienes a la carta de 10 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 10 de espadas representa el colapso final, un cierre doloroso, pero necesario para dar paso a nuevas oportunidades. Simboliza la destrucción total de expectativas, planes o relaciones. Pero también el punto en el que ya no puede empeorar más y solo queda el renacimiento asociada al Sol en Géminis. Esta carta combina el fin abrupto con la claridad que sigue a la destrucción en una tirada, sugiere traiciones, crisis o fracasos que parecen definitivos. No obstante, también señala que esta conclusión, aunque dura, libera al consultante de cargas insostenibles. El consejo es aceptar la realidad, dejar atrás el pasado y prepararse para el cambio inevitable que trae consigo la renovación. En el futuro tienes a la carta de 8 de bastos. Eso significa que experimentarás, sentirás el 8 de bastos, conocido como rapidez. Simboliza el movimiento acelerado, la acción inmediata y el avance sin obstáculos hacia el objetivo relacionada con Od. Esta carta representa un flujo ininterrumpido de energía donde los esfuerzos previamente dirigidos comienzan a mostrar resultados rápidos. La imagen de bastos volando por el aire ilustra la inercia del éxito, donde todo avanza a gran velocidad y sin interferencias. En una tirada de tarot, el 8 de bastos indica viajes, comunicaciones efectivas y desarrollo rápido de situaciones. Puede señalar un periodo en el que las oportunidades se presentan en sucesión, requiriendo respuestas rápidas. También puede sugerir la resolución de problemas pendientes, el progreso en proyectos o la llegada de noticias importantes que desencadenan cambios. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Capricornio. Tirada de 3 cartas para Capricornio. Presente. Futuro. En el pasado tienes a la carta de 3 de oros. Eso significa que experimentaste, sentiste el 3 de oros, conocido como trabajo o obra material, representa el esfuerzo coordinado, el dominio de habilidades y la construcción de proyectos sólidos a través de la cooperación y la planificación estructurada. Está influenciado por Marte en Capricornio, una combinación que potencia la acción disciplinada y el logro de resultados concretos en el plano material. Esta carta simboliza el proceso de creación tangible, donde los talentos individuales se unen para dar forma a algo duradero y significativo. En su representación visual, suele mostrar a un artesano o constructor trabajando en una estructura, reflejando el esfuerzo físico y mental necesario para alcanzar el éxito. Las 3 figuras o elementos presentes simbolizan la colaboración, donde cada parte contribuye de manera esencial al desarrollo del proyecto. La energía de esta carta no solo se enfoca en el trabajo individual, sino en el reconocimiento de la importancia de la cooperación y la habilidad para materializar ideas en realidades palpables. En una tirada de tarot, el 3 de oros indica progreso, éxito en proyectos colaborativos y el logro de metas a través de la dedicación y el esfuerzo constante. Puede sugerir avances en el ámbito laboral, como la culminación de una tarea importante, el reconocimiento del trabajo bien hecho o la obtención de recompensas por habilidades desarrolladas.
También señala la importancia de trabajar en equipo, ya que el éxito no siempre depende únicamente del esfuerzo individual, sino de la capacidad de integrar múltiples perspectivas. Esta carta es una invitación a perfeccionar las habilidades, a aceptar la crítica constructiva y a buscar la excelencia en todo lo que se hace. En el plano financiero, puede representar ganancias derivadas del trabajo duro o proyectos que están en vías de éxito. Si aparece en una posición desfavorable, puede advertir sobre falta de organización, conflictos en el equipo o el riesgo de no reconocer la importancia de los demás en el proceso. En su mensaje esencial, el 3 de oros nos recuerda que el éxito es el resultado del esfuerzo metódico, la perseverancia y la disposición para aprender y mejorar constantemente. En el presente tienes a la carta de As de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el As de Espadas, conocido como la raíz de los poderes del aire. Encarna la fuerza primordial del intelecto y la comunicación en su forma más pura y no manifestada. Representa el primer impulso de la mente analítica, el corte limpio de la lógica y la capacidad de discernimiento que atraviesa la ilusión para revelar la verdad asociada a Keter en el árbol de la vida. Esta carta simboliza la energía creadora del pensamiento antes de que tome forma concreta. Es una explosión de potencial mental, una idea seminal que aún no ha sido moldeada, pero que contiene la promesa de nuevos conceptos, inspiración y claridad intelectual. El As de Espadas también señala la posibilidad de tomar decisiones definitivas o enfrentarse a desafíos con la mente afilada. En una tirada, indica un momento crucial donde la verdad emerge de manera contundente, revelando secretos o destruyendo falsas percepciones. Puede augurar confrontaciones verbales, resoluciones legales o el inicio de un proceso intelectual profundo. En el futuro tienes a la carta de 2 de espadas. Eso significa que experimentarás, sentirás. El 2 de espadas representa el equilibrio mental precario, un estado en el que las tensiones opuestas se encuentran una tregua momentánea. Su energía proviene de la interacción entre la dualidad y la necesidad de armonía, evocando la calma después del conflicto inicial. En este punto, la mente se enfrenta a decisiones importantes que deben ser consideradas cuidadosamente, sin prisas ni impulsos. La carta muestra cómo las diferencias pueden ser reconciliadas temporalmente, aunque bajo una atmósfera frágil, pues la verdadera resolución aún está distante. Asociada a la luna en Libra, sugiere sensibilidad emocional, combinada con un juicio justo en una tirada. Simboliza acuerdos, negociaciones o pausas estratégicas en medio de disputas. También puede indicar la necesidad de introspección, donde la paz interior depende de la capacidad de la persona para analizar sus pensamientos y emociones contradictorias. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Acuario. Tirada de 3 cartas para Acuario. Presente. Futuro. En el pasado tienes a la carta de 7 de copas. Eso significa que experimentaste, sentiste el 7 de copas, conocido como corrupción o debilitación. Es una carta que simboliza el peligro de la ilusión, el exceso de opciones y el envenenamiento emocional, que puede resultar del deseo descontrolado o la falta de enfoque influenciada
por Venus en Escorpio y asociada a la esfera de Netzach en el árbol de la vida. Esta carta muestra el lado oscuro del placer y la fantasía, en el cual los sueños y las aspiraciones se distorsionan hasta convertirse en ilusiones engañosas en su representación visual. Las copas están llenas de sustancias y símbolos tentadores, pero su contenido es venenoso, sugiriendo que lo que aparenta ser atractivo puede ocultar corrupción o peligro. El loto, antes símbolo de pureza, ahora está marchito y podrido, mostrando que la energía emocional ha sido mal canalizada y se ha contaminado con deseos insanos o excesivos. En una tirada de tarot, el 7 de copas advierte sobre la tentación, la confusión emocional y la posibilidad de estar atrapado en fantasías o decisiones poco realistas. Puede indicar situaciones donde se tienen demasiadas opciones y se carece de claridad para elegir el camino correcto, lo que puede llevar a la parálisis o a decisiones equivocadas. Esta carta sugiere la necesidad de discernir entre lo que es real y lo que es una ilusión, ya que perseguir placeres o metas superficiales puede resultar en decepción o fracaso. También puede reflejar adicciones, autoengaños o la búsqueda insaciable de satisfacción externa como medio para llenar vacíos internos. Cuando se interpreta positivamente, puede ser un llamado a explorar la imaginación y la creatividad, pero siempre con los pies en la tierra y la mente clara. El 7 de copas nos recuerda que no todo lo que brilla es oro y que el verdadero crecimiento emocional proviene de la autenticidad y el equilibrio, no de perseguir fantasías efímeras. En el presente tienes a la carta de As de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el As de Oros, conocido como la raíz de los poderes de la tierra. Simboliza el potencial puro para la manifestación material. La prosperidad y la estabilidad es la semilla de la abundancia física y el éxito tangible, que espera ser cultivada y desarrollada en el mundo real. Esta carta representa el inicio de nuevos proyectos o empresas relacionadas con el mundo material, dinero, negocios, hogar o bienes. Su simbolismo está profundamente enraizado en el principio de la creación divina en el plano terrenal, ya que el elemento tierra está asociado a la estabilidad, la seguridad y el crecimiento a largo plazo. En su representación visual, el As de Oros muestra un disco dorado o moneda decorada con símbolos místicos, que se relacionan con el florecimiento de oportunidades y el establecimiento de cimientos sólidos. Esta carta encarna el potencial puro de la riqueza, no solo en términos financieros, sino también en el desarrollo de la salud, la estructura familiar y el bienestar general. En una tirada de tarot, el As de Oros es un augurio de éxito material, prosperidad y nuevas oportunidades. Puede indicar el inicio de un negocio, la obtención de ganancias inesperadas o la oportunidad de establecer bases estables para el futuro. También sugiere el logro de metas a través del esfuerzo constante, la paciencia y la planificación adecuada. Esta carta es una señal positiva de que el consultante tiene el potencial de transformar sus esfuerzos en recompensas concretas, siempre y cuando esté dispuesto a trabajar y nutrir sus proyectos. Además, su influencia se extiende más allá de lo material, ya que puede representar el desarrollo personal y la conexión con los aspectos prácticos de la vida. Cuando aparece en una posición desfavorable, puede advertir sobre el desperdicio de oportunidades o el estancamiento debido a la falta de acción. En su esencia más pura,
El as de oros es un recordatorio de que todo crecimiento comienza con una semilla, y que la dedicación y el enfoque son necesarios para que la abundancia se manifieste plenamente. En el futuro tienes a la carta de 8 de oros. Eso significa que experimentarás, sentirás el 8 de oros, conocido como trabajo duro o perfección, representa el esfuerzo disciplinado y el enfoque en la mejora continua. Es la carta que simboliza la dedicación al trabajo, la maestría y el perfeccionamiento de habilidades, lo que lleva al éxito a través del esfuerzo constante y la atención al detalle. Esta carta está influenciada por el Sol en Virgo, un signo asociado con la perfección, el análisis y el trabajo meticuloso en su representación visual. El 8 de oros muestra una figura que trabaja diligentemente en una serie de discos o monedas, cada uno mejorando en calidad a medida que avanza. Este proceso de trabajo artesanal refleja no solo el crecimiento personal, sino también el deseo de alcanzar un nivel superior de habilidad y conocimiento. La repetición y el esfuerzo continuo son claves para la culminación de esta carta, y la obra no solo se trata de la producción material, sino también de la dedicación a mejorar cada aspecto de la vida. En una tirada de tarot, el 8 de oros sugiere que el consultante está en una etapa de crecimiento y desarrollo personal que requiere dedicación y esfuerzo continuo. Puede indicar un periodo de aprendizaje o de perfeccionamiento de una habilidad, o bien el trabajo arduo para completar una tarea importante que llevará al éxito. Esta carta es un recordatorio de que, aunque el trabajo duro puede ser exigente y demandante, la perseverancia y la atención al detalle conducirán a un alto nivel de logro. El 8 de oros también puede señalar que es el momento adecuado para enfocarse en el perfeccionamiento de los propios talentos, la educación o el desarrollo profesional. Si aparece en una posición negativa o invertida, puede advertir sobre el riesgo de estar demasiado enfocado en el trabajo, perdiendo el equilibrio con otros aspectos de la vida, o la posibilidad de que la perfección en los detalles obstaculice el progreso en su núcleo. El 8 de oros nos recuerda que el éxito se construye día a día, con esfuerzo, disciplina y la voluntad de mejorar constantemente en todos los aspectos de la vida. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Piscis. Tirada de 3 cartas para pasado, presente, futuro. En el pasado tienes a la carta de 7 de bastos. Eso significa que experimentaste, sentiste el 7 de bastos, denominado valor, representa la defensa firme de los logros alcanzados y la perseverancia ante nuevos desafíos relacionada con Etzach. Esta carta sugiere la necesidad de mantenerse firme, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La imagen muestra una figura enfrentándose a múltiples adversarios desde una posición de ventaja, lo que simboliza el coraje necesario para proteger lo que se ha ganado en una tirada de tarot. El 7 de bastos indica desafíos inesperados y la necesidad de resistencia frente a la oposición. Puede reflejar situaciones donde se requiere firmeza, determinación y confianza en uno mismo. Aunque puede parecer que las probabilidades están en contra, esta carta promete que la victoria es posible si el consultante se mantiene firme en sus principios y defiende su posición con integridad. En el presente tienes a la carta de 6 de copas.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 6 de copas, conocido como placer, representa el equilibrio perfecto entre las emociones pasadas y presentes, en el cual el placer no solo es un disfrute momentáneo, sino una fuente de regeneración emocional y espiritual asociado a la influencia del Sol en Escorpio y la esfera de Típeret en el árbol de la vida. Esta carta simboliza la armonía en el placer, la nostalgia y los recuerdos felices que tienen el poder de nutrir y revitalizar en su representación visual. Las copas están llenas hasta su máxima capacidad, pero no desbordadas, lo que refleja un disfrute controlado y consciente. Sin excesos ni desbordes emocionales, los lotos se mantienen erguidos y saludables, indicando que el flujo emocional está en su punto óptimo, proporcionando satisfacción, ternura y momentos de dicha que se experimentan plenamente sin llevar al agotamiento. En una tirada de tarot, el 6 de copas sugiere reuniones con personas del pasado, recuerdos que traen alegría y la posibilidad de encontrar placer en las experiencias simples y cotidianas. Puede indicar el reencuentro con amigos, familiares o amores de antaño, así como la nostalgia que, en lugar de ser una carga, se convierte en una fuente de inspiración y renovación en un contexto más profundo. Esta carta señala la importancia de aprender del pasado para vivir el presente con gratitud y alegría. También puede representar actos de bondad y generosidad, ya que lo que se da con amor vuelve multiplicado si aparece en una posición desfavorable. Puede advertir sobre la tendencia a idealizar el pasado y descuidar el presente. En su mensaje más esencial, el 6 de copas invita a disfrutar plenamente del momento actual, recordando que el verdadero placer no se encuentra en los excesos, sino en el equilibrio y la conexión con el alma. En el futuro tienes a la carta de As de Espadas. Eso significa que experimentarás, sentirás el As de Espadas, conocido como la raíz de los poderes del aire. Encarna la fuerza primordial del intelecto y la comunicación en su forma más pura y no manifestada. Representa el primer impulso de la mente analítica, el corte limpio de la lógica y la capacidad de discernimiento que atraviesa la ilusión para revelar la verdad asociada a Keter en el árbol de la vida. Esta carta simboliza la energía creadora del pensamiento antes de que tome forma concreta. Es una explosión de potencial mental, una idea seminal que aún no ha sido moldeada, pero que contiene la promesa de nuevos conceptos, inspiración y claridad intelectual. El As de Espadas también señala la posibilidad de tomar decisiones definitivas o enfrentarse a desafíos con la mente afilada. En una tirada, indica un momento crucial donde la verdad emerge de manera contundente, revelando secretos o destruyendo falsas percepciones. Puede augurar confrontaciones verbales, resoluciones legales o el inicio de un proceso intelectual profundo. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado.